gracias en esta noche. Te doy gracias, te alabamos, Padre, te bendecimos. Padre, en este momento me he dispuesto a orar, a interceder por tu palabra, Señor. Por la palabra que va a compartir mi hermano pastor Pablo Duchen. Señor Jesús, toca su corazón, Señor. Padre, pon palabra en su boca para que él pueda ministrarla, Señor, a todos los santos, los que estamos en la iglesia, en Barranquilla, en Colombia, y para que esta palabra corra a todo nivel, Señor. Señor, muchas gracias. En esta hora te pido, Padre, que convoques a todos los santos en todos los sectores, para que estén prestos allí a la hora de transmitir esta palabra. Señor, muchas gracias. Esta palabra, Padre, que tiene por título la unidad y la glorificación, Señor. Padre, toca el corazón de cada una de las personas que va a escuchar tu palabra, Señor, pero te pedimos que nos perdones en esta hora y nos limpies con tu preciosa sangre, Señor. Sigue limpiándonos, Padre, para estar aceptos a ti, Señor, para recibir tu palabra con mucho gozo, Señor, con mucho agrado. Gracias, Señor. Toca, Señor, a todos los santos, Señor, para que ellos puedan recibir tu palabra, Señor, también con gozo. Aleluya, Señor, a tu santo nombre. Padre, en esta hora te damos gracias y te glorificamos, Señor. Te bendecimos, Señor, tú eres el único digno de honra, digno de gloria, Señor Jesús. Solamente tenemos que ir a ti, Señor. Gracias porque tu misericordia hoy nos ha alcanzado, Señor Jesús, para estar aquí al frente tuyo, Señor. Gracias, Señor. Independiente que estemos confinados porque el enemigo ha querido confinarnos, Señor Jesús, pero sabemos, Padre, y confiamos que esta es una leve tribulación pasajera, Señor, pero tú eres más poderoso que él. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Gracias nuevamente por mi hermano Pablo. Señor Jesús, tócalo, Señor, toca su corazón, toca su mente, toca su espíritu, para que él pueda ministrar tu palabra con denuedo, Señor. Oh, Señor Jesús, muchas gracias. Aleluya, Señor, a tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Dios por esta oportunidad nuevamente de comunicarnos a través de estos medios y que la palabra pueda pues salir y llegar como Dios necesita que esto ocurra. Amén, hermanos. Entonces, para hablar sobre la unidad, hermanos, es necesario recordar algo que sabemos todos, que el hombre salió de Dios, el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, y que el hombre tiene tanto, digamos, la forma externa como la forma interna de Dios. Pero este hombre creado por Dios, sabemos también por la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 3, después de la caída, que el hombre pues quedó en una condición lamentable, porque su espíritu quedó amortecido, su alma quedó muy contaminada y el cuerpo del hombre pues también fue dañado por el pecado. Bajo estas circunstancias lamentables, pues el plan de Dios no se puede detener, porque Dios es Dios, es el creador del universo, de toda la creación del hombre. Entonces Dios tiene que, digamos, no implementar, sino llevar a cabo, desarrollar su plan de salvación del hombre, porque el deseo que tiene Dios desde el comienzo es que el hombre, digamos, contenga a Dios, lo exprese, lo represente y ejerza la autoridad de Él sobre toda la creación. Pero para esto el hombre tiene que ser llenado de Dios, pero el hombre tiene que ser restaurado, y Dios tiene en su corazón ese propósito de que el hombre sea restaurado y que el hombre se una completamente a Dios, en una unidad perfecta. Entonces, hermanos, después de esa pequeña introducción, volvamos a ir al libro de Juan. Sabemos que la Biblia tiene una cantidad de simbología que solamente pues Dios revela cada vez más a nosotros por su misericordia. Y el libro de Juan contiene
muchos pasajes, digamos así, misteriosos, pero que nosotros, por la misericordia de Dios, nos los está mostrando poco a poco en estos tiempos. Entonces, hermanos, para eso vamos a estar hablando un poco en el libro de Juan. Porque en el libro de Juan encontramos nosotros que hay una unidad muy perfecta, muy hermosa entre el Padre y el Hijo. Y eso podemos verlo nosotros en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 9, cuando le dice el Señor, le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces vemos que el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, porque entre ellos hay una unidad, digamos, perfecta. Cuando hablamos del Padre, está presente el Hijo, y cuando hablamos del Hijo, está presente el Padre. Igualmente ocurre con el Espíritu, porque la Trinidad Divina coexiste al mismo tiempo, pero en este versículo, en este momento, se está hablando es de la unión que hay entre el Hijo y el Padre. Entonces allí, esa respuesta que le da el Señor a Felipe es muy indiciente, ¿cierto? Y en el versículo 10 de este mismo capítulo continúa diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Oye, ¿no crees? Entonces, esa es una pregunta que también nosotros debemos contestar con toda seguridad. Si creemos que el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Entonces, hermanos, partiendo de allí, de esta pequeña porción, vemos que el propósito del Hijo, ¿cierto? Es un propósito que sale del Padre, o sea, de Él mismo, y es llevar al hombre al Padre. Porque eso en los capítulos siguientes estamos viéndolo, el desarrollo de este capítulo, cómo es este proceso de que el hombre vuelve a Dios. Entonces, en el versículo 2, ahí recordemos que dice, en casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando le habla de que Él se va, Jesús, hablando aquí el Hijo, les está revelando a ellos algo muy importante, que Él va a morir. Lógicamente que ellos no están entendiendo en ese momento que si yo me voy, pero sí les deja revelado a ellos y ahora a nosotros que su partida en ese momento es la muerte que Él va a experimentar. Y se va con un objetivo, ¿cierto? El objetivo se encuentra en el versículo 3 que dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. O sea que, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, por una parte, les está diciendo que Él se va, que va a morir, pero por otra parte les dice que Él va a volver. Quiere decir que les está diciendo, les está revelando que Él va a resucitar. Pero en su venida, Él va a venir a ellos. ¿Va a venir a dónde? Va a ellos. Pero no va a venir en la misma forma en que se fue. Él va a venir ahora como el Espíritu, ¿cierto? Como el Espíritu. Va a venir como el otro consolador que Él ya les había prometido a ellos, ¿cierto? El otro consolador, el cual vendrá a ellos y va a tomarse Él mismo que está en ellos para llevarlos al Padre. Eso es algo bastante complejo. Él viene, se infunde y ya infundiéndose en los hermanos, en ese momento los discípulos, ahora el espíritu mezclado que está allí, ¿cierto? El humano con el espíritu santo ahora vuelve al Padre. Entonces de esa manera Él lo lleva de vuelta al Padre. Amén. Entonces, hermanos, eso es algo que el hombre debe ahora mismo ver, ¿cierto? Que esa obra que Él hace, que está narrada aquí en Juan 14,
2 y 3 es una obra tremenda, misteriosa, que no tenemos la manera lógica de explicarla, ¿cierto? El deseo de Dios es que el hombre vaya a Él. Y en el versículo 3 vuelvo a leerles que dice, en una parte dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir que el Dios quiere que el hombre esté unido a Él. Quiere decir que donde Él esté, ¿cierto? También está el hombre. En ese momento, como el Hijo está en la tierra, pero cuando vuelve, ¿a dónde vuelve? Vuelve al Padre, pero no vuelve solo. Vuelve ahora con los hombres redimidos, con los hombres regenerados, vuelve al Padre. Este Dios en Cristo, como está en 1 Corintios 15:45, recordemos que se hizo el espíritu vivificante, es decir, el espíritu que da vida, ¿cierto? Ese es el espíritu que nosotros tenemos en estos tiempos, los que los hemos recibido, los que hemos sido regenerados. Tenemos el espíritu vivificante. Este espíritu nos está vivificando todo nuestro ser. Él está en nuestro espíritu humano. Pablo dice también en Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Quiere decir que ya está en nuestro espíritu y está comenzando a expandirse, ¿cierto?, a toda nuestra alma, tomando nuestros pensamientos, nuestras emociones y, hermanos, y aún más nuestra voluntad, porque nosotros deseamos que se haga la voluntad del Padre, ¿cierto?, aquí en la tierra como se hace en el cielo, pero por nosotros mismos jamás podríamos hacer la voluntad del Padre. Solamente a través de esta obra maravillosa que hace el Hijo para hacerse el Espíritu vivificante, entrar en nosotros y comenzar a hacer un trabajo interno en nosotros, es que podemos nosotros llegar a hacer la voluntad del Padre. Santos, decirlos es algo muy hermoso y muy fácil, pero la experiencia es la que nos debe llevar cada día a hacer más la voluntad del Padre. Entonces, ¿el deseo cuál es? De que el Padre, ¿cierto?, el Hijo y el Espíritu Santo, como la Trinidad Divina, se una al hombre. Y ese es el deseo que hay en el corazón de Dios. Dios quiere mezclarse con el ser humano totalmente. Ya ocurrió, digamos, de una manera espiritual, ¿cierto? Ya eso pasó, esa unión indisoluble, ¿cierto? Esta obra, pero ahora nosotros debemos experimentarla en nuestro vivir diario. Es una unidad hermosa. Nosotros podemos ver algo de esto en el versículo 17, 21, ¿cierto? Vemos, terminando el versículo, dice, y yo en ti, ¿cierto?, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que ellos, quienes, el hombre, los hombres redimidos, regenerados, ¿cierto?, sean uno. ¿Con quién? Con la Trinidad. Y cuando la gente vea que nosotros somos uno con la Trinidad, ¿qué dice entonces? Van a creer que el Padre envió al Hijo a hacer esta obra maravillosa. Entonces, hermano, esto ya ocurrió en el plano espiritual, pero en la parte física, ¿cierto?, en la parte humana, todavía esta unidad no se expresa totalmente en la iglesia, hermanos. Eso es una realidad. Por lo tanto, el deseo de Dios es que seamos uno entre nosotros mismos primeramente, ¿cierto? Divinamente también. Dios busca la unidad. Pero esta unidad entre nosotros no puede ser solamente una unidad de empatía, de aceptación humana, sino que esta unidad se llevará a cabo cuando nosotros
estamos desarrollando la vida divina en nosotros y es la que nos permite que esa unidad se lleve a cabo en el cuerpo. De otra manera, pues solamente tendremos una unidad almática, pero nuestra unidad es en el espíritu. Y esta unidad en el espíritu es la que nos va a llevar a experimentar una unidad interna, interior. Bueno, todo eso, hermanos, nosotros lo sabemos, ¿cierto? Pero debemos abrirnos al Señor para que Él siga trabajando en nosotros un poco más cada día. Volviendo al libro de Juan, el capítulo 14, podemos decir en el versículo, en el capítulo 15, versículo 17, dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Este versículo cortico concluye lo dicho anteriormente. Él manda que nos amemos, pero Él sabe que ese amor entre nosotros no puede ser un amor, digamos, de apariencias. Debe ser un amor nacido de la unidad previa que hay entre Dios y nosotros. Entonces, de esa manera se puede desarrollar en nosotros este amor. Dios quiere trabajar, ¿cierto? Dios quiere trabajar en todos nosotros, ¿cierto? Ese amor, esa unidad. Y lógicamente va a trabajar primeramente en los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? En nosotros. Pero si nosotros permitimos que Él trabaje su vida en nosotros, porque es un asunto de trabajar, no es un asunto de, digamos, de ocasiones, es un asunto, digamos, de constancia, de permanencia. Entonces, cuando nosotros permitimos que Él trabaje su vida en nosotros, entonces nosotros estamos experimentando poco a poco, ¿cierto?, el amor de Dios. Y el amor de Dios se está expresando, Señor Jesús, en la iglesia, pero se está expresando también el amor entre los hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros nos vemos, ¿cierto?, como hermanos, expresamos el amor de Dios. Y no solamente entre nosotros, sino también a las personas, porque el Señor no hizo acepción de personas. Cuando Él llevó a cabo la redención, no la hizo por un grupo de personas. La redención fue para toda la humanidad. Fuimos redimidos todos, que por su misericordia, solamente hasta ahora, un grupo de personas han experimentado la regeneración, la cual nos ha hecho hijos de Dios, y que esta regeneración se está, digamos, desarrollando poco a poco en nosotros hasta experimentar la glorificación. Pero entonces Dios necesita que su amor también sea derramado cada día más en nuestros corazones, en la iglesia. Y esto nosotros estamos viéndolo cuando nuestras oraciones, que en estos tiempos se han intensificado, porque aún Dios ha permitido todo este confinamiento llamado cuarentena, donde la iglesia no se ha reducido, sino que la iglesia se ha multiplicado, porque ahora muchos hogares están, digamos, experimentando más la presencia de Dios, la unidad con Dios y también la unidad familiar. Entonces, las oraciones que se están haciendo en estos tiempos, llámese reloj de oración, llámese oraciones intercesoras, llámese clamor, toda esta oración que se está haciendo está permitiendo que el amor de Dios sea derramado cada vez más en nosotros. Hermanos, es cierto, ya nos estamos soportando un poco más, aún en la misma familia se está experimentando que muchas cosas que antes no se soportaban, por así decirlo, ahora
el acercamiento a través de la oración que se está haciendo a nivel familiar, aún por el telepastoreo entre los hermanos, en la lectura de la Biblia, todo eso está permitiendo de que el amor de Dios se continúe derramando, y cuando el amor de Dios se derrama, entonces no viene solo, viene también acompañado de revelaciones. Quiere decir que en este tiempo de angustia, en este tiempo de privación, entre comillas, de la libertad, porque estamos privados de la libertad humanamente, ¿cierto? Pero estamos libres en Cristo, porque el Señor vino a libertarnos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y nosotros somos libres. Pero entonces, en este confinamiento, las oraciones han aumentado, la palabra ha penetrado más, y Dios está haciendo algo maravilloso. Dios está en estos tiempos revelando más su palabra al hombre. Entonces, hermanos, yo creo que estamos pasando por un momento de angustia, ¿sí? Pero también un momento muy importante para la vida de la iglesia, porque Dios está revelando su palabra a nosotros. Y esta palabra que Dios nos revela a nosotros nos está llevando a meditar y a decir: Señor, necesitamos hacer muchos cambios en nuestra vida, necesitamos obedecer y también necesitamos hacer tu voluntad. Entonces, cuando Dios habla de la unidad, ¿cierto? La unidad se da entre nosotros, como se dijo al comienzo, no por una mera aceptación social, sino la unidad es algo espiritual que viene siendo suministrado cada vez más por Dios a nosotros, hasta llevarnos a una experiencia tal donde podamos cumplir la palabra que dice: soportándoos los unos a los otros, o sea, sosteniéndonos esta unidad los unos a los otros, no dejando que ninguno caiga, sino que todos mantengamos un mismo nivel espiritual de amor, y la revelación continúe llegando a cada uno en la iglesia. Vemos un ejemplo de voluntad en el Señor Jesús. Si vamos, por ejemplo, a Juan 5:30, vamos por aquí cerquita, Juan 5:30, dice el Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Quiere decir que el primer ejemplo que tenemos nosotros, ¿cierto?, de alguien que hizo la voluntad del Padre, fue el mismo Señor Jesús. Nos está diciendo que Él no hace su propia voluntad, que lo que Él hace es lo que el Padre le dice que Él haga, ¿cierto? Está haciendo la voluntad del Padre, no está haciendo su voluntad. Y eso nos recuerda la oración, ¿cierto?, que tanto hemos repetido, el Padre Nuestro, la oración modelo donde dice: hágase, Señor, tu voluntad. O sea, no es la mía, ¿cierto? Es la voluntad de Dios, que es perfecta, ¿cierto? Esa es su voluntad, que es agradable. La voluntad de Dios es agradable cuando nosotros estamos en el Espíritu. Es agradable y es perfecta. Aunque Dios también tiene una voluntad que podemos decir permisiva, pero esa voluntad permisiva es la que Dios, como su palabra lo dice, permite que se haga, no directamente lo que Él dice o lo que Él nos mostró, sino que cuando se lleva a cabo la voluntad permisiva, terminamos haciendo su perfecta voluntad a través de una experiencia que Él mismo nos permitió experimentar. Amén, hermanos. Entonces, ese hecho de hacer la voluntad del Padre, ¿cierto?, le dio al Señor Jesús una gran enseñanza. Le enseñó a obedecer, ¿cierto? Y lo podemos ver en Hebreos 5, en el 5:8, dice: y habiendo sido perfeccionado, ¿cierto?, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen. Quiere decir que el Señor vino a ser autor de una salvación eterna, porque la salvación es eterna para los que obedecen, ¿cierto? Para los que tienen, digamos, el deseo en su corazón realmente de hacer la voluntad de Dios. Entonces, vemos ese versículo es importante porque Él fue perfeccionado, pero ahora es el autor de eterna salvación. O sea, Él es el que hizo, diseñó, ejecutó la salvación para todos nosotros. Y eso también es algo de mucho regocijo para todos los creyentes. Es más, ¿cierto? Y por eso, por su padecimiento, ¿cierto? Él logró esto para nosotros. El objetivo de Él era llevar los hijos a la gloria, por lo tanto Él padeció, ¿cierto? Él padeció por nosotros. Y también Él fue resucitado para que esto se cumpliera. Por eso es importante ver todo el proceso de muerte y resurrección del Señor. Recordemos que Él vino a nosotros, pero vino como el otro consolador. El otro consolador está con nosotros y nos guía y nos enseña todas las cosas y nos orienta y es el que nos lleva a Dios. El otro consolador es el que nos está, digamos, conduciendo hacia el Padre cada vez más. Y de verdad que nos estamos acercando al Padre, ¿cierto? Y esto es el Espíritu de realidad que mora ahora en nosotros. Él desea que el hombre alcance la unidad perfecta. Pero hay una pregunta, ¿cómo alcanzamos la unidad? De pronto el hombre en su deseo de servirle a Dios ha diseñado muchos métodos, muchas maneras, y eso está bien, eso está correcto de parte del hombre. El hombre ha creado métodos, discursos, aún el hombre ha querido ser simpático, ¿cierto? Hacia las personas, hacia los hermanos, para buscar como que una unidad. Pero la realidad es otra, hermanos. Está bien que eso está en el deseo del corazón del hombre, pero lo que Dios quiere o Dios sabe que tenemos que hacer nosotros primeramente antes de hacer aquellos es que tenemos que ir a la palabra, ¿cierto? ¿Dónde? A la palabra, que es la que nos puede mostrar a nosotros, ¿cierto? El camino para ir al Padre, el camino para guardar la unidad. Entonces, la unidad se alcanza cuando vamos a la palabra y nos santificamos, porque la palabra viene a santificarnos cuando nosotros vamos a ella, ¿cierto? Entonces, esta palabra que estamos experimentando en el vivir diario nos está santificando cada vez más y más. Viéndolo desde este punto de vista, la unidad que parece que es misteriosa, intrínseca, ¿cierto? Inalcanzable, para nosotros se hace alcanzable cuando vamos a la palabra. Recordemos el Salmos 119, 105, donde dice que la palabra es lumbrera en nuestro camino, ¿cierto? Y o sea que la palabra nos alumbra, ¿cierto? Nos guía. Pero nos guía ¿hacia dónde? Hacia el Padre, hacia guardar la unidad. Y cuando yo tengo unidad con el Padre por medio de la palabra, entonces también esta palabra se manifiesta ¿dónde? En la iglesia. Se manifiesta ¿dónde? En el cuerpo de Cristo, unidos como un solo pan. Y eso es algo que Dios va a lograr. Va a lograr cuando nos derribe completamente todo, digamos, egoísmo que todavía hay en el hombre, todo orgullo,
donde nosotros solamente nos dejemos conducir por la palabra, entonces esa unidad perfecta entre Dios y el hombre va a llevarnos a experimentar la gloria de Dios también, porque la unidad es también parte de la gloria de Dios. La unidad es parte del proceso que Dios está haciendo para llevarnos a la gloria. Amén. Entonces, la palabra nos lleva al Padre. La palabra trae en ella el amor de Dios. Y cuando este amor de Dios se intensifica, como dijimos hace un rato, también viene con ella la revelación, hermanos. Y Dios está revelando en estos días. Gracias al Señor porque al revelar su palabra en nosotros, el amor se está manifestando. Pero recordemos algo importante, hermanos, que la revelación viene también, digamos, unida a la santificación. Por eso, cuando el nombre de Dios es santificado, entonces nosotros estamos recibiendo revelaciones de parte de Dios. Entonces la santificación, que es uno de los pasos después de la justificación por la obra de Cristo en la cruz, ¿cierto? Es un paso importantísimo para continuar, ¿cierto? Con la conformación, con la transformación, hasta llevarnos a la glorificación. Y cuando lleguemos a ese punto culminante, entonces la unidad de Dios con el hombre será manifiesta eternamente. Hermanos, el Señor viene pronto y su venida estamos esperándola todos nosotros. Anhelamos que el Señor venga y por lo tanto estamos experimentando este proceso de transformación en nuestras vidas. Lógicamente, Dios está trabajando primeramente en nuestra mente, que es la que tiene que ser santificada también. Señor, gracias porque tu propósito es un propósito permanente y constante. Señor, y tu propósito tú lo vas a cumplir en el tiempo, Señor, que tú lo has dispuesto, en el día y la hora. Todo está en ti. Solamente nosotros debemos es aprender obediencia, aprender a santificarnos, aprender a experimentar tu vida para poder disfrutar también de la unidad contigo y con el cuerpo. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.